Bien, vamos, si os parece bien, a comenzar con una oración. Amoroso Señor, en este día rogamos tu presencia, tu espíritu, tu alegría, la celebración en nuestro interior de quién eres tú para nosotros y que nos ayude, Señor, a entender la profecía, la advertencia, los tiempos en los que vivimos, Señor. Rogamos tu presencia con todos nosotros y la agradecemos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. Un mensaje de un profeta es un esfuerzo de Dios, de amor por comunicarse con nosotros. No todas las noticias van a ser buenas para todos al mismo tiempo. No se puede quedar bien con todo el mundo porque es un mundo caído y finalmente se tiene que hacer justicia. Y lamentablemente hay personas amadores de sí mismos, de los cuales debemos protegernos, no solo hombres, sino situaciones, maldad en este mundo. Así que ese día terrible es un día de amor en el fondo y un día de culminación. Me parece muy importante que hoy juntos veamos unas pequeñas pinceladas sobre Daniel y sin más dilación lo vamos a hacer. Muy bien, niños, muy bien, Joana, y vamos a comenzar, ¿sí? Tal como estamos, así. Pedimos la bendición del Señor. Padre Santo, ayúdanos a comprender tu libro, con humildad nos acercamos a él, el libro de Joel, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos esto porque al acercarnos a la Escritura es bueno hacerlo con humildad, para que el Espíritu Santo nos ayude. Bueno, podéis anclar la pantalla para que lo veáis bien y podamos viajar sobre este libro. Vamos entonces ya a nuestro libro de Joel, ¿vale? Que habéis resumido muy bien, pero que vamos a ver algunas breves pinceladas. El texto base es este, ¿no? El texto común de la profecía: lo que dejó la langosta lo comió el saltón. Parece como un gran poema, ¿no? Una poesía. Y lo que dejó el saltón lo comió el saltamontes. Y lo que dejó el saltamontes lo comió el cigarrón. Bueno, ¿vale? Distintas variedades que tienen. Como poesía hebrea lo está utilizando como una profecía. A veces ellos ven visiones que tienen que traducir a un pueblo que no sabe leer ni escribir, evidentemente, y que la figura de la agricultura le sirve de forma muy válida para comprender lo que quiere decir Dios. Joel significa Jehová es Dios. Sí, es un nombre importante, por eso los nombres son muy importantes, como sabéis. Este es importantísimo. Jehová es Dios, es la identidad de quién es Dios, ¿no? Es un profeta aproximadamente, aunque no tengamos el dato de su escritura exacta, pero anuncia aproximadamente en el 800-700 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Es un mensaje al reino de Judá, en Jerusalén, lo repite muchas veces, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Sion. Un mensaje al reino de Judá, donde una plaga anuncia un juicio, el día de Jehová, que es una expresión profética. La plaga nos anuncia ese día que va a llegar sobre las naciones paganas, pero atención, para Joel es importante que Judá podría estar dentro de esas naciones paganas. A veces nos acostumbramos a creer que el mensaje es hacia afuera porque existe el paganismo, porque el juicio es hacia ellos, pero nos olvidamos que también nosotros podemos caer en esta misma situación, aunque tengamos luz, aunque tengamos a nuestro profeta, aunque tengamos
en el corazón el mensaje del Señor porque nos hemos podido apartar. Así que el mensaje de Joel, sobre todo, además de esas naciones paganas, es un mensaje para su propio pueblo, es decir, para nosotros, es decir, para las iglesias de hoy, para Jerusalén, para el pueblo de Dios. Esas langostas es un mensaje al Medio Oriente, las mangas de langostas, y son miles de insectos que se comen todo lo verde, que se multiplican, toda la vegetación. Eso lo conocían muy bien en aquel momento, en el cercano Oriente, en la luna fértil, lo conocían muy bien, y es muy significativo para ellos. Los agricultores ven que desaparece tanto esfuerzo, lo bueno, la buena cosecha, lo verde. Esos mensajes en el verso que hemos leído, en el versículo que hemos leído, son 4 variedades de langostas, 4 distintas especies de unas plagas que, por otro lado, anuncian una larga duración. No es inminente, sino que va a ser un sufrimiento largo, o por lo menos un anuncio, una profecía de larga duración, como son estas plagas y lo que hacen en el campo. La invasión militar llegaría primero, como el libro de Joel tiene dos influencias muy importantes. La invasión militar, como sabéis, que se produce con Nabucodonosor, ya advierte Joel: cuidado Jerusalén, y Nabucodonosor invadió 587. Ya sabéis que vamos viajando del año 800 hacia el año 0. Entonces, ¿llegó la invasión? Claro que llegó. Fue advertido el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Dios, Judá, fue advertido. ¿A través de qué visión? De esta. Los agricultores, de la visión de las langostas. ¿Los agricultores lo conocían? Sí. Pero el mensaje de Joel también tiene un componente futuro. Y yo os preguntaré de qué manera va a producirse la invasión o va a producirse ese juicio en los tiempos finales. Y esa es una cuestión importante en el libro de Joel. Así que anticipa sencillamente el día de Jehová, esta plaga. Por lo tanto, debemos velar, debemos estar atentos a lo que nos está diciendo la Escritura hoy, porque el día de Jehová es importante, ya que se trata de un juicio universal, un juicio para todo nuestro mundo, para los mundos incluso no creados, para el carácter de Dios y para la restauración del remanente. Es decir, ese pequeño resto al que Joel él mismo se está llamando, ese remanente ha de ser de época. Lo hubo y que en esta también lo debe haber, dentro de la propia apostasía de la propia Iglesia, del propio pueblo de Dios, o si no queremos llamarlo apostasía, por lo menos enfriamiento, o por lo menos advertencia de Joel a nosotros también, no solo a las naciones paganas. Os pregunto, ¿cuándo sucede esta plaga? Porque sabemos que tiene un efecto en Nabucodonosor y porque tiene un cumplimiento pretérito, es decir, en el pasado histórico y en el futuro. ¿Cuándo sucede? Hay unas alusiones en el libro a Tiro, a Sidón y a Filistea, que son regiones, ciudades propias de ese momento, y hay alusiones al futuro. La realidad de ese futuro es comentada o practicada, o digamos interpretada en Pentecostés, ya que el propio Pedro habló del mismísimo Joel. Debemos estar seguros de que el final es un final glorioso para los que creen, para los que de verdad aman a Dios y quieren arrepentirse. Así que Dios instruye a su pueblo. Este desobedece, pero un remanente fiel es preservado. Este es el bosquejo de todo el libro de Joel. Dios ama a su pueblo, el pueblo desobedece, pero hay un remanente fiel que es preservado, protegido. Ahora bien, el día de Jehová va a llegar, y es un día terrible porque es un día de juicio, de final de este mundo, pero nosotros conocemos el resultado ya, un juicio que ya conocemos el resultado, un resultado de victoria. Joel 3:4, vosotras también, oh Tiro, oh Sidón, y todas las comarcas de Filistea, ¿qué sois para mí? Está hablando Dios.
¿queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré que recaiga la paga sobre vuestras cabezas, ¿no? A través del profeta, expresando y permitiendo su personalidad, su cultura, su momento, Dios en el fondo transmite una idea. Muy bien, la arrogancia de este mundo tiene que terminar. Las naciones de este mundo no van a decidir nuestra felicidad. Yo volveré a la tierra. Pero Judá, ¿queréis vosotros también ser como Tiro, Sidón, o queréis arrepentiros? Es un tiempo final, es un momento decisivo de la historia. El libro tiene 73 versículos en 2 secciones. Esa plaga no va a poder el ser humano eliminarla. Ese tiempo final se acerca. Ese tiempo final que es anunciado por Joel, que es un esfuerzo de Dios para que tú y yo hoy estemos aquí escuchando el mensaje, es un mensaje necesario que quizá no es escuchado como entonces hasta que llegue ese día grande y terrible. Joel es un libro del Antiguo Testamento en el que tiene, como veis, esas profecías materializadas en el 725, en el 587, pero en el futuro también. ¿Qué futuro? ¿Cuándo? ¿De qué manera? La profecía está escrita en poesía hebrea, vivida y visual. Es decir, el profeta, en este caso, no siempre es así, en este caso experimenta en visión, pero vive lo que está experimentando. Él mismo se arrepentirá, él mismo llamará a los sacerdotes, él mismo vive este sueño, esta visión, más que un sueño. Hay profetas que tienen visiones que no entienden, que hay, por ejemplo, en Apocalipsis, que es un libro profético como Joel, no son profecías que el mismo Juan pueda estar viviendo, sino que son transportados, de acuerdo en esas visiones, en Patmos, y es difícil que él las viva. Las experimenta, sí, pero en este caso en Joel las está viviendo según tiene la visión y abre sus ojos, y cada día lo está viviendo en la zona donde residía, probablemente en Jerusalén, por las veces que lo menciona. Es hijo de Petuel, no se nos dice mucho más, pero Joel lo está viviendo lo que nos está anunciando. ¿Y qué nos está anunciando? La necesidad de arrepentimiento. Pero un arrepentimiento no para la nación pagana que evidentemente vive al margen de Dios, de la ley, es una necesidad de arrepentimiento al propio pueblo de Dios, a la propia Jerusalén, al propio Judá, a nuestras propias iglesias de hoy que conocemos estos mensajes. Entonces Jehová tuvo celo por su tierra y se apiadó de su pueblo. Es decir, no es un mensaje terrible para nosotros si queremos, es un mensaje terrible para los que no se arrepientan, no quieran verlo, no puedan verlo, no deseen verlo, porque Jehová siempre es amor y esperanza y juicio, y en este caso nos está diciendo: yo tengo piedad de vosotros. La cosmovisión cristiana con Joel, ¿qué hace? Y esto es muy importante. ¿Qué es la cosmovisión cristiana? Es la forma en la que el cristianismo establece el cosmos, la visión del mundo, la visión de la historia de nuestra salvación. Bien, vemos la rebelión y el pecado, es lo que Joel denuncia, y por otro lado, el pacto y la redención. Es decir, tenemos esperanza si queremos, tenemos una oportunidad. Mirad, en aquellos días, dice el profeta Joel, y en aquel tiempo, cuando yo restaure la cautividad de Judá y de Jerusalén. Observar que Joel está viendo el futuro de forma presente. Judá, Jerusalén, el pueblo de Dios va a ser invadido, va a ser llevado al cautiverio, de una forma literal. Jehová está prometiendo la restauración de esa cautividad. Pero el mensaje de Joel va hacia nosotros también. ¿No vivimos en cautiverio? ¿No vivimos cautivos también de alguna manera, llevados de diferentes maneras? Estamos en el año 2021 después de la era cristiana.
es difícil que se produzcan invasiones como esta época, pero también hay una guerra espiritual, como sabíamos, y también puede ser que necesitemos ser restaurados de esa. Habla de Joel, y me encanta cuando el Nuevo Testamento se conecta con el Antiguo, porque solo hay un testamento. Pedro anuncia acontecimientos terribles en Joel, que se cumplieron en el pasado para nosotros, que fueron futuro para ellos, pero para nosotros es pasado, pero que tienen un elemento futurista, es decir, un elemento que se cumplirán en el futuro. Indudable. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el propio Nuevo Testamento nos lo va a decir. Así que, por un lado, los destinatarios de este mensaje es el pueblo de Judá en Jerusalén. Ojo, no penséis que este mensaje es para las naciones paganas. Necesitamos arrepentirnos. Ojo, es un destinatario inicial y un destinatario posterior seremos nosotros, quienes somos seguidores, descendemos de este pueblo. Sucederá, dice Joel, después de esto, que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Futuro. El Espíritu de Jehová, ¿veis que no se derrama sobre una parte? Sucederá que mi Espíritu se derramará sobre todo mortal. Pero ¿quién entenderá el mensaje? Hay un remanente que es preservado para esta situación. Un remanente familiar. El propósito del libro, Dios en Joel, es que el día de Jehová no es solo para las naciones paganas. La enseñanza de este libro tiene una panorámica soteriológica, es decir, la palabra soteriología o soteriológico significa simplemente el plan de salvación, la economía de salvación, todo lo que sucede en nuestro mundo para la salvación, desde el principio y hasta el final, todo tiene un plan, es una soteriología. Bueno, pues en esta visión panorámica de Joel, abarca desde el principio hasta el final, cuando llegue esa segunda venida de nuestro Señor, o el día del juicio, primero y después esa segunda venida. El día de Jehová, el día del Señor, aparece reflejado en Cristo en su segunda venida y sobre todo en Pentecostés, después de ese sermón maravilloso de Pedro, citando a Joel. Pero aún ahora, dice Joel, dice Jehová, volveos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto, lamento, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Si no vale un arrepentimiento falso. Se trata de un arrepentimiento verdadero, y a mí me parece que necesita el pueblo de Dios ahora, necesitamos esta verdadera transformación en el mundo en el que vivimos actualmente. Sucederá que cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Es decir, ese remanente tiene esa misión de anunciar no lo que el mundo quiere escuchar, no mensajes positivos morales, sino mensajes de advertencia de que necesitamos el arrepentimiento, de que necesitamos invocar al nombre del Señor, de que necesitamos desgarrar nuestro corazón de nuevo, sobre todo el pueblo de Dios, para que las naciones paganas puedan optar a ese nuevo despertar, ese nuevo Edén. Pablo lo citará también, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tesalonicenses, el día de Jehová vendrá como ladrón. En el Nuevo Testamento, como ladrón en la noche, en el Nuevo Testamento se cita a Joel, porque vosotros mismos, miradlo, Primera Tesalonicenses, sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento, antes de los Evangelios. Y ahí ya se anuncia la profecía de Joel, el día del Señor, grande y terrible para los que no le conocen. Y nosotros. Sin embargo, y aquí es donde la gran profecía llega hasta nosotros hoy, según Pablo, Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La posibilidad real de que el Espíritu Santo no esté en las iglesias es real. Absteneos de personas que puedan hablar en el nombre de Dios y sin embargo necesiten ese arrepentimiento. Existe esa cautividad dentro del pueblo de Judá. No es un mensaje solo hacia afuera, es un mensaje hacia adentro también. ¿Qué ocurrirá a Judá? ¿Qué le ocurrirá a Jerusalén? ¿Qué ocurrirá con nuestro querido pueblo? ¿Qué va a ocurrir con este día, con este juicio? Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Es un juicio que conocemos el final, conocemos la sentencia, pero a veces nos olvidamos. Si Jesús viene mañana, a muchos nos va a acoger, nos va a sorprender, y hemos creído en la segunda venida siempre. Y si es mañana, ¡uy!, de repente. Cuidado, porque es una posibilidad real en la que tenemos que tomar una decisión. Una decisión en la que seguimos las corrientes de este mundo hacia la bondad, hacia lo común, hacia una sola iglesia que organice todo, una sola organización que nos produzca esa paz para todos, esa búsqueda de paz, con la arrogancia propia de mirar a otro lado cuando se trata de estos mensajes, se trata de Jesús, se trata de iglesias que quieren anunciar esto, no son escuchadas, no somos escuchados. O bien queremos formar parte de un pueblo al que Jehová ama, de un remanente al que Jehová quiere utilizar, preservar, para junto a Joel predicar los mensajes que tienen que ser predicados hoy, que siempre van a hablar de esperanza, siempre van a terminar en los brazos de Cristo y empezar en Él, pero que son mensajes que hay que dar, gusten o no. El día de Jehová, grande y terrible, vendrá sobre esta tierra. Señor, te rogamos nos sostengas en tu pecho para nunca más caer. Señor, te rogamos formar parte de ese remanente al que tú preservas. Le das un ministerio seguro, un trabajo seguro, una oportunidad de participar de tu gracia segura. Formar parte de este remanente final del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, de un remanente que anuncia que tú vuelves pronto. Señor, este mundo es arrogante. Necesita soluciones, busca soluciones desesperadamente en todos los ámbitos. Tú vas a volver a hacer justicia. Esas voces proféticas, Señor, tendrán fuerza. Todas esas visiones, esos sueños, ese anuncio de lo que va a venir, lo hace, Señor, para ayudarnos, para anunciar que nos quieres, para que no te olvidemos. Y deseamos de todo nuestro corazón que así sea, Señor, para que podamos hablar a todas las naciones y a nosotros mismos de la necesidad de arrepentirnos, de volver a ti y de estar preparados para que cuando vuelvas no sea para nosotros como un ladrón en la noche, sino que te esperemos con los brazos abiertos, sabiendo en quién hemos creído. Te rogamos que nos ayudes y te damos gracias por este momento de paz en el nombre de Jesús. Amén.